Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Seguimos con el Salmo 32. Ayer señalábamos 4 atributos o características que describen el carácter y persona de Dios, tal y como la encontrábamos en el Salmo 32. Esas 4 características son el Dios que perdona, el Dios que es nuestro refugio, el Dios que nos guarda y protege, el Dios que nos libera. Hoy vamos a señalar 2 atributos más que encontramos en ese mismo salmo. Y es como si estuviéramos exprimiendo una naranja o una china, como dicen en mi país, Puerto Rico, y encontramos que todavía hay más jugo para sacar. Así es la palabra de Dios, inagotable y vasta en ella misma. Gloria al Señor. Esos 2 atributos los vemos exactamente en el verso 8 del Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La razón por la cual dejamos estos 2 atributos para hoy era simplemente para poder elaborar un poco más. Primeramente, Dios está hablando en respuesta a la declaración de David en el verso 7, de Dios como refugio, guardador y libertador. David lo dice orándole a Dios directamente: tú eres mi refugio, me guardarás, me rodearás con cánticos de liberación. Inmediatamente vemos una nota que no es necesariamente inspirada en sí misma, pero que en la liturgia hebrea era uso y costumbre. Esa nota dice Selah, y eso lo van a ver en sus Biblias, en algunas de sus Biblias. Eso significa pausa. Eso se hacía para meditar, reflexionar y esperar, como rumiar esa declaración, pero al mismo tiempo esperar una respuesta de Dios. Y efectivamente, el verso 8, el tono es claramente la respuesta de Dios. Te haré entender. Una cosa es que Dios hable como si estuviera en una conferencia, una disertación o en una lectura de un tema o un monólogo. Otra cosa es que nos haga entender. El entendimiento va más allá de una mera entrega de información. Un verdadero maestro se ocupa de que su discípulo comprenda, asimile y capte lo que está siendo enseñado. Un ejemplo de esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 17, donde narra la batalla de Israel contra Amalek. Durante la batalla, mientras Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía, pero cuando se cansaban las manos, Amalek dominaba. Entonces Aarón y Hur le sostuvieron sus manos hasta que Israel, bajo el comando de Josué, deshizo a Amalek. Entonces en el verso 14 de Éxodo 17, el Señor le instruye a Moisés a escribir ese suceso en un libro memorial y le dijera claramente al oído de Josué que Dios habría de borrar la memoria de Amalek por toda la tierra. Dile claramente a Josué al oído. En otras versiones dice, para que se le grabe en la mente a Josué. En la versión King James en inglés dice, ensáyale al oído de Josué. Cuando Dios dice, te haré entender, en el verso 8 del Salmo 32, Dios va a asegurarse de que no olvidemos y lo va a ensayar, o más bien repetir una y otra vez hasta que quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. En nuestra mente radica el dominio cognoscitivo, simplemente información que aprendemos y almacenamos en nuestra cabeza. Pero en nuestros corazones radica el dominio afectivo, que es donde realmente expresa nuestro verdadero sistema de creencia. Dios no desea simplemente que almacenemos información. Dios desea que oigamos, creamos y obedezcamos su palabra.
De ahí el llamado a la epístola en Santiago de no ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Luego continúa: te enseñaré el camino en que debes andar. En otras palabras, Dios nos ha de mostrar el camino a tomar. Eso implica una demostración. Dios nos modela el camino. El modelo para nuestras vidas es su Hijo Jesucristo, su vida, su amor, su propósito, su sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice en Filipenses. Es importante puntualizar que el trato de Jesús como maestro era de acuerdo a quién se estaba dirigiendo. Cuando él hablaba a la multitud, él se dirigía a la gente en parábolas. Cuando él hablaba con sus discípulos, él revelaba y explicaba las parábolas. Pero cuando él estaba a solas con Pedro, Santiago y Juan, se los llevaba a un monte aparte y revelaba grandes misterios. Allí se les transfiguró delante de ellos y vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Y luego una voz del cielo que les decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ven, Jesús como maestro, él utilizaba distintas formas de comunicación de acuerdo a quién estaba delante de él. Y nosotros, como expositores de la palabra, tenemos que ser bien sensibles a quién es la persona que nos está oyendo, cuán maduro en el Señor está, cuánto tiempo tiene en el Señor. Pero ¿qué es lo que Dios nos hace entender y nos muestra? Pues porque Dios es bueno y recto, Él nos enseñará el buen camino de rectitud. Salmo 25:8. ¿Qué es lo que Dios nos hace entender y nos muestra? Nos muestra que porque Dios nos exhorta a escucharle, Él nos enseñará el temor de Dios. Salmo 34:11. ¿Qué es lo que Dios nos hace entender y nos muestra? Dios nos muestra porque que su consejo es sabio, y porque su consejo es sabio, Él nos recibirá en gloria. Salmo 73:24. ¿Qué es lo que Dios nos hace entender y nos muestra? Él nos hace entender que porque Él es nuestro Redentor y Él es santo, Él nos enseña y nos demuestra a seguirle. Isaías 48:17. ¿Qué es lo que Dios nos hace entender y nos muestra? Dios nos muestra su carácter de justo. En Apocalipsis dice: justos y verdaderos son tus caminos. Y en el Salmo 25:9 dice que porque Él es justo, Él enseñará a los mansos su carrera. Por lo tanto, confiemos en el Señor con todos nuestros corazones y no nos apoyemos en nuestra propia mente, en nuestro propio entendimiento. Reconozcamos a Dios en todas nuestros caminos y Él ha de enderezar nuestras veredas. De manera que el quinto atributo de Dios que encontramos en el Salmo 32 es el Dios que nos enseña y nos muestra. Cabe señalar que hay muchísimos más pasajes en las Escrituras que hablan de este último atributo de Dios como maestro, pero solamente quería cubrir unos cuantos en grandes rasgos. Luego el verso 8, segunda parte, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Aquí voy a brevemente puntualizar que la Biblia utiliza un lenguaje en el cual humanos, nosotros podemos apreciar y asimilar el carácter de Dios. Muchas veces leemos: la mano de Dios me sostiene, tu diestra me ha sostenido, tu rostro buscaré, los ojos de Dios están sobre mí. Y en realidad es un lenguaje antropomórfico, o sea, que describe la forma humana con las partes del cuerpo, pero no significa que Dios necesariamente, literalmente, tenga brazos u ojos como los humanos. Cuando habla de la mano de Dios o la diestra de Dios, podemos entender que Dios es poderoso y que Dios cuida a sus hijos. Cuando habla de los ojos de Dios, podemos entender la omnisciencia de Dios,
que no hay nada que pueda ser escondido de Dios, porque Él todo lo sabe y nada se le puede escapar. De manera que, haciendo esta salvedad, sobre ti fijaré mis ojos, en la segunda parte del verso 8, Dios vela por cada uno de nosotros con su cuidado paternal y a la vez como pastor de sus ovejas, que cuida que ninguna se pierda. Dios todo lo sabe y nos recuerda por medio de su Santo Espíritu cuando hemos pecado, a fin de que seamos corregidos y restaurados. En Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29 dice Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mis manos. De manera que el sexto y último atributo de Dios es el Dios que vela y cuida de nosotros. Dejémonos cuidar por Dios. Dejémonos enseñar por Dios. Pongámonos bajo el cuidado de Dios. Él es el que nos enseña y Él es el que vela por nuestro cuidado. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre